Sin embargo, la Biblia dice que si vos querés que cambie tu vida, tiene que cambiar acá tu manera de pensar, porque lo que está mal no es las demás cosas, es tu manera de percibir el mundo externo. Y en otras palabras, lo que estamos diciendo es que si vos trabajás en tu mente, va a mejorar tu calidad de vida. Me acuerdo que estaba una vez en un discipulado, no sé si te conté esto bien, pero bueno, estaba con unos discípulos que me estaban contando como todos sus conflictos emocionales, todo lo que le estaba pasando interiormente. Y me acuerdo que cuando terminé de escucharlo les dije, no quisiera estar en sus mentes, no quisiera estar en sus zapatos. No sé cómo hacen para vivir con el caos que hay en sus mentes, que los lleva a tener ansiedad, que los lleva a tener tristeza, que los lleva a estar enojados, a tener todo el tiempo enemistades, conflictos. Lo que están viviendo, lo que ustedes están viviendo no es vida. Nadie quiere vivir así. Necesitamos entrar a la mente y empezar a traer orden. ¿Vieron cuando va a entrar a una casa que es un desastre? A mí me encanta ver esos programas ¿viste? De reestructuración de las casas, que la casa se cae a pedazos así, pero entran los hermanos y la arreglan toda y queda espectacular. Bueno, ese tipo de trabajo necesitamos hacer con nuestra mente. Va a exigir romper cosas, va a exigir tirar cosas, sacarlas afuera, va a exigir traer cosas nuevas, instalarlas, arreglar. Y es un laburo, pero que vale la pena. Esto me hacía pensar que por qué cambia nuestra manera de vivir. Hace, no sé, a principio de año creo que había hablado un poco de las emociones y decía que las emociones muchas veces nos empiezan a dominar y pensamos según nuestra emoción del momento. Pero como hablaba Nata y dijo los puntos de la mente que hay, decíamos los pensamientos, las percepciones, todo eso viene según cómo hemos nacido, cómo hemos crecido, lo que hemos vivido. Bueno, y vamos a empezar a pensar según todas esas costumbres, todo lo que hemos armado nosotros. Y es eso lo que hay que tirar, como tirar la casa y volverla a armar según quién, según lo que Dios dice. Y de esa forma va a cambiar nuestra forma de vivir, porque si no, es imposible. No hay forma de que cambie si sigo con las mismas formas de pensar. Exacto. Pusimos acá que si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra mirada siempre va a estar condicionada por el rechazo, por el abandono, por el enojo, por el victimismo y una lista larga, larga, larga de emociones negativas que van a estar constantemente haciéndonos sentir mal. Todo el tiempo sintiéndonos mal, porque lo que sentimos es resultado de lo que pensamos. Si vos te sentís mal, tenés que empezar a preguntarte qué estuve pensando. Y ahí te vas a dar cuenta por qué te sentís como te sentís. Cuando hablamos de mejorar nuestra calidad de vida, estamos hablando de nuestra calidad de vida interna, el sentirnos bien internamente. Pero yo creo que también no queda solamente ahí, sino que cambiar nuestra manera de pensar también nos lleva a mejorar nuestra calidad de vida externa. Porque hablábamos con Vicky cuando preparamos esta prédica, hay veces que tenemos mentalidades que nos limitan, por ejemplo, la mentalidad de escasez, la mentalidad de víctima, que de hecho vamos a estar hablando de algunas de estas los próximos miércoles. Diferentes tipos de mentalidades que nos llevan a estancarnos y a no poder crecer y avanzar. ¿Puedo dar un ejemplo? Dijiste uno que es muy fácil de hacer que lo entienda, de dar un ejemplo. La mentalidad de escasez. Si siempre viví en la escasez, en la pobreza, vengo de familias que son pobres y pongamos que yo tengo un poquito más, ya mi mentalidad es como que tengo mucho y no me deja ver más. ¿Por qué? Porque mi mentalidad está en la escasez. Entonces no me deja ver todo lo que tengo. Eso en lo externo. Fíjense en lo interno todo lo que puede provocar, porque ni siquiera no nos vamos a poder imaginar de que podemos aprovechar de todo lo que tenemos en Cristo. Si en lo natural nos cuesta, ¿cuánto más en lo que no podemos ver, en lo interno? Esos pensamientos como yo no me lo merezco, no es para mí, ¿no? Que puede pasar con las cosas materiales, pero más grave con las cosas espirituales, ¿no? No me merezco acercarme a Dios porque no soy digno de acercarme a Él y eso nos mantiene alejados.
Claro, eso es la mentira más grande que puede haber, ¿no? Porque si es por eso, ninguno podríamos tener una comunión con Dios, porque todos tenemos, todos algo hicimos, todos tenemos algo, todos pasamos por situaciones. Entonces creo que la mentira más grande es creer que no puedo tener una comunión con Dios o que Dios no me puede hablar, yo no lo puedo escuchar. Entonces dijimos que necesitamos trabajar en la mente, porque es un mandamiento, porque si cambia nuestra manera de pensar va a cambiar nuestra manera de vivir. Y tercero, porque si no cambiamos nuestra mentalidad, no podamos cumplir el propósito de Dios. Entendemos, hemos estado hablando acerca de que el propósito eterno de Dios es darse a conocer por medio nuestro. Que nosotros podamos manifestar su esencia, su carácter en nuestra vida, en nuestro diario vivir, manifestarlo a Él. Pero si nuestra mente es un caos, nuestra mente está corrompida, nuestra mente está gobernada por la naturaleza pecaminosa, nunca vamos a poder cumplir este propósito. Pensaba que muchas veces queremos manifestar a Cristo y decimos, yo quiero manifestar a Cristo. Entonces cuando voy a hablar con el vecino, por todas mis fuerzas hago manifestar a Cristo, hago una buena obra, hago algo, y en realidad eso es un esfuerzo mío. No estoy manifestando a Cristo. Muchas veces nos autoengañamos con cosas que hacemos desde nuestra fuerza y en realidad manifestar a Cristo viene desde una naturaleza, desde un nuevo nacimiento. Y por ahí creemos que, no, pero hace años que estoy en la iglesia o hace mucho que conozco a Dios, yo ya nací de nuevo. Y sin embargo la mentalidad nuestra nunca nació de nuevo. Sí. Saben que a veces vemos la sanidad interior o vemos el trabajo en el corazón, el trabajo en el carácter, como algo que necesito hacer para sentirme mejor yo. Y aunque eso es un resultado, no es el objetivo principal por el que lo hacemos. El objetivo principal por el que queremos estar bien es para ser útiles al propósito eterno de Dios, ¿sí? Así que si no lo hacemos por nosotros mismos, lo hagamos por lo menos por Dios, porque así podamos ser útiles para Él y cumplir con el propósito con el que nos mandó. Se me venía también, Nata, se me venía a la mente ahora de pensar que lo hacemos para el propósito eterno. Y muchas veces el propósito eterno no tiene nada que ver con nuestra comodidad. Más bien todo lo contrario, tiene que ver con nuestra incomodidad en muchas cosas. Y creo que por ahí también eso es como que nuestra mirada, nuestra forma de pensar es muy humana a la hora de pensar desde el propósito eterno. Mientras yo cumplo con el propósito eterno, mi vida es color de rosa. Y sin embargo no, muchas veces tenemos situaciones donde justamente son parte para cumplir el propósito eterno. Y cuesta, es una lucha interna en nuestra mente cada vez que Dios te dice, no, para, no lo hagas como vos. Hace poquito me pasó algo que tuve que tomar una decisión que no estaba en mis pensamientos, era otra. Yo pensaba, no, esto es lo mejor, esto es lo que sí, voy a dejar que pase esto, que sea así. Y el Espíritu Santo empezó a molestarme como, no, tenés que poner un freno, tenés que poner un límite y decir que no. Pero Señor, no es nada malo lo que estoy por decir que sí. No, y bueno, eso me llevó a hablar con mi discipuladora y sentarme y decirle, bueno, ya creo que el Espíritu Santo es el que me está molestando, pero necesito como una confirmación. Somos tan duros de mente que no queremos reconocer cuando el Espíritu Santo nos está diciendo. Y bueno, tuve que hacer lo que yo no quería hacer, tuve que hacerlo, porque sabía que dentro de los planes de Dios estaba obedecer y decir no, y no decir sí como yo quería para que nadie salga enojado, nada más que eso. Otra pregunta que nos planteamos es cómo se renueva la mente, cómo renovamos la mente. Y para esto vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, que nos da pautas de las cuales queremos sacar puntos para ver cómo es el trabajo en la mente. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad
y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Bueno, empezamos entonces. ¿Cuánto tomamos la decisión de que queremos que nuestra mente sea renovada? No levante la mano, piénselo usted ahí. Bueno, el punto número 1 es reconocer que nuestra mente está corrompida. Como dice acá el versículo, está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Qué significa corrompida? Corromper significa echado a perder, depravado, dañado o podrido. Me gusta este versículo porque hablábamos con Vivi de que para que Dios pueda renovar nuestra mente, primero que nada tenemos que aceptar, tenemos que en humildad reconocer frente a Dios que no sabemos pensar, que nuestra manera de pensar está mal, está distorsionada, porque nos ha llevado a hacer cosas que están mal, nos ha llevado a estados emocionales malos, nos ha llevado quizás a ansiedad, a depresión, a dependencia emocional, a tristeza y a un sinfín de cosas. Pero a veces, a pesar de que las evidencias están a la vista, porque en nuestra vida por todos lados se nos dice de que hemos hecho mal las cosas, de que pensamos mal, que nuestras percepciones están mal, aún así seguimos confiando en nuestro propio criterio. Y hoy se me venía el versículo de Proverbios que dice, no seas sabio en tu propia opinión. No confíes en tu propia opinión. Tus propias opiniones, tus argumentos, lo que a vos te parece, lo que vos crees, está mal, está corrompido. Cuando entendemos eso, es cuando podamos tener la humildad de decir, Señor, enséñame a pensar. ¿Cómo ves vos esta situación? Por ahí nosotros ya sabemos, ¿viste? Ya sabemos qué decir, ya sabemos qué tenemos que hacer, ya armamos una opinión, ya tenemos un argumento. Pero cuando vos empezás a sentir, no, mi manera de pensar está mal, decís, Señor, enséñame vos cómo tengo que ver esta situación. Pensaba que cuando los que venimos del mundo a Cristo, ¿no es cierto? Que hemos estado, no que somos de cuna cristianos, sino que venimos así, con muchas maneras de pensar que son normales. Para el mundo son normales, o sea, no hay nada de malo. Y de repente uno dice, se encuentra con lo que Dios dice de la situación y vos decís, no puedo creer que esto esté mal. Y a mí me pasó que le enseñé a mi hijo tantas cosas malas, creyendo que eran normales, que no tenían nada de malo. Entonces cuando empecé a aprender que estaban mal, me tuve que sentar y pedirle perdón y decirle, lo que mami te enseñó estuvo mal, estaba pésimo. Borrarlo de tu cabeza porque no estaba bien. Tenemos que hacer otra forma. Yo creí que eso era lo normal. Hoy me doy cuenta que eso no está bien y yo quiero lo mejor para vos. Así que saquemos todos estos pensamientos que la misma sociedad te dice que es normal. Bueno, Vivi habla de los que vienen del mundo. Yo hablo de los que nacimos en la iglesia y siempre estuvimos en la iglesia. También necesitamos reconocer que nuestra manera de pensar está mal, que aprendimos muchas cosas que están mal, aunque las aprendimos en la iglesia quizás, pero que Dios necesita derribar estructuras porque nuestro entendimiento tiene que ir avanzando constantemente. Y si yo me quedo con, yo ya sé todo, yo escucho las prédicas y ya sé de qué van a hablar, porque yo sé, empiezo a leer un versículo y yo ya esa historia ya me la sé. Cuando entramos en este orgullo de creer que yo ya me sé todo lo que Dios puede hablarme o enseñarme, caemos en el peor error porque estamos engañados creyendo que sabemos todo y en realidad no sabemos nada. No, todo el tiempo tenemos que estar preguntándole cómo estoy pensando. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué? No sé si les pasa, pero por ahí pasan situaciones y vos dijiste, mira vos, mira cómo actuó. ¿Por qué estoy pensando así? Entonces digo, sí, ¿no? Dice la pastora que me salió bien. Y digo, ¿por qué estoy pensando así? ¿Qué se me cruzó? Y si prestan atención, el Espíritu Santo es el que les dice, porque no somos nosotros los que nos damos cuenta que estamos pensando mal, no, tampoco tenemos mérito en eso, sino que el Espíritu Santo te pone una inquietud y te dice,
¿qué es ese pensamiento dentro tuyo? Y es ahí donde empezamos, o le damos el lugar, o lo dejamos pasar y nos hacemos los sonsos y seguimos con la misma manera de pensar. Exacto. Otra cosa que queríamos mencionar es que en el Edén, cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, una de las tantas cosas que pasaron fue que nuestra mente se separó de la de Dios y empezamos a pensar separados de Dios. Empezamos a darle significado al mundo, a todo lo que nos rodeaba, a todo lo que nos pasaba, separado de Dios. Y cuando pensamos separado de Dios, pensamos mal. Mi mamá tiene una frase famosa que cuando nosotros le decíamos que yo pensé, mi mamá nos decía, no pensé porque pensás mal. Y ¿sabe qué? Eso se aplica acá, se aplica Dios diciéndonos, no pensé vos con tu mente porque pensás mal. Escúchame a mí, interpretemos las situaciones juntos, vení, charlemos, contame. Necesitamos aprender a tener esa humildad. Me imagino la cara de Dios. ¿No? Diciendo, ¿qué? ¿Qué pensaste qué? Claro, la mente natural es enemiga de Dios, así que siempre va a pensar diferente de lo que Dios piensa. Todo esto es muy confrontativo a la hora de estar trabajando algo en la mente nuestra, ¿no? Por ahí capaz no lo decimos o no lo demostramos, pero en la mente nuestra es una lucha tremenda y dentro nuestro es una lucha. Cuando empezamos con esto, más de una vez nos vamos a encontrar llorando y gritando en algún rincón de la casa, no quiero, como los chiquitos caprichosos, pero es ahí donde empezamos a transformar. Bueno, otro punto, ¿cómo hacemos para renovar nuestra mente? El versículo dice, a ver si vuelvo, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos. Dejen que el Espíritu. Entonces, ¿quién es el que renueva nuestra mente? El Espíritu. ¿Y cuál es nuestra tarea? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejar. Dice, dejen que el Espíritu le renueve. Eso significa disponernos para que Él renueve nuestros pensamientos. Yo pensaba, creo que lo compartía con Vivi, ¿por qué hay gente que pasa tanto tiempo en las congregaciones escuchando prédicas semanas tras semanas, pero su mente no cambia? Incluso yendo a los discipulados, asistiendo a los grupos pequeños, esta semana pasando uno por uno los reportes, leí y decía, tantos años esta persona y sigue el mismo reporte de no entiende, no cambia, necesita seguir trabajando. ¿Por qué? Me preguntaba. Si la obra del Espíritu Santo Él la quiere hacer, Él está dispuesto a renovar nuestra mente todo el tiempo, entonces ¿por qué no se renueva? Y creo que justamente está acá por esto, ¿no? De porque no dejamos. ¿Y por qué no dejamos? Porque creemos que nuestra manera de pensar está bien, ¿no? Exacto. Como yo pienso está bien, lo que yo hago está bien. Entonces, si vos crees que estás bien, el Espíritu Santo nunca tiene oportunidad para transformar tu manera de pensar. Te dejé muda. Sí. Estoy pensando. No, mentira. No pensé porque No penses. Creo que es ahí cuando yo decía que cuando decimos nos hacemos los sonsos, ¿no? Vuelvo a decir algo que dije recién y que siempre se lo digo a todos, se lo digo a mis discípulos, se lo digo a todos. Dios te habla, el Espíritu Santo habla todo el tiempo, solamente debes callar las que son mentiras, la que no es la voz del Espíritu Santo y agudizar, aprender a escuchar y conocer la voz del Espíritu Santo. Pero eso, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo dejo que el Espíritu Santo renueve mi mente? Entonces, escuchando su voz y obedeciendo, disponiéndome a escuchar la voz de Dios. Hablamos con Vivi de cómo nos transforma la vida escuchar la voz de Dios. Es como que nuestra mente no puede ser la misma si vos te dispones a escuchar la voz de Dios todos los días. Porque constantemente se está confrontando con tus pensamientos naturales, con tus emociones naturales. Queremos leer 1 de Juan 2:27, la NTV. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo.
Me encanta este versículo porque lo que te está diciendo es no necesitas nada externo. No necesitas pagar una cuota para que te enseñen, no necesitas ir a una escuela, no necesitas hacer un curso online. No, vos tenés dentro tuyo al maestro que te va a enseñar la verdad. Y ese maestro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a llevar constantemente a toda verdad. El Espíritu Santo está en todos nosotros. El tema es cuánto lugar le damos en nuestra mente al Espíritu Santo. Cuántas conversaciones diarias tenemos con el Espíritu Santo para que Él nos enseñe a pensar. Por ahí, no sé si te ha pasado que vos le querés enseñar algo a alguien, pero esa persona no se deja enseñar, ¿no? Porque, no, yo ya sé. No, pero esto lo tenés que hacer así. No, yo ya sé. El Valentín. No vayamos tan lejos. Es como imposible enseñarle a alguien que no se deja enseñar. Entonces lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuánto nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo todos los días, en cada aspecto de nuestra vida? El otro punto. El último punto, pero que no por último es menos importante, me parece que es el más importante. Dice el versículo que leíamos en Efesios, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, y después dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. O sea que el último punto le pusimos nosotros deshacernos del viejo hombre y ponernos la nueva naturaleza. Una de las cosas que veía que deshacerse del viejo hombre es ver lo que no somos nosotros realmente. ¿Alguna vez se pusieron a pensar, Romina, la Romina que vos creíste que eras no sos vos? Esa no sos vos. Desármala, tírala. Busca quién es Romina en verdad. Y es ahí donde vamos a empezar a deshacer. O sea, a mí pongo el ejemplo que te conté de lo que entendí hace poco. O sea, si bien muchas veces uno escucha, lo sabe, lo cree, pero como al no vivirlo uno, no lo terminamos de entender como en el espíritu, ¿no? Bueno, todos los que me conocen, yo creo que la mayoría saben toda mi historia, todas las cosas que yo vengo y todo lo que tenía que trabajar, un montón de cosas. Un día orando, empecé, gracias a los reportes que uno tiene que pasar, ¿viste cómo empezás a trabajar también en los reportes, empezás a sacar cosas? Yo decía, ¿por qué las cosas que yo hice anteriormente son realmente que dan mucha vergüenza, mucha vergüenza? A cualquier ser humano le da vergüenza. Yo me quedaba callada, no contaba las cosas que hacía porque eran de vergüenza, ni siquiera en el mundo. Era para enorgullecerse de todo lo que yo hacía. Y digo, ¿por qué hoy las puedo contar? Y las cuento sin ningún problema y no tengo vergüenza de contarlas. Y Dios me hacía entender que, porque yo hoy estoy viendo desde la verdadera Viviana y estoy hablando como de otra persona, no estoy hablando de mí, estoy hablando de otra persona. Entonces, por eso no me afecta. Porque lo que yo estoy diciendo, esa Viviana que tenía vicios y un montón de cosas, era la vieja, era otra, no era la original, no era la que Dios formó. Entonces, cuando yo aprendo a conocer quién es Viviana en realidad, me deshago de la vieja Vivi y ahí empiezo a vivir en la nueva, en lo que realmente soy. Es fácil deshacerse de algo que vos entendés que no sos, ¿no? Claro. Porque cuando vos creés que, por ejemplo, soy un mentiroso, es como difícil deshacerse de algo que vos creés que es parte de vos. Pero en realidad cuando vos ves que en realidad es una ropa vieja y sucia, sí te la podés sacar. Y así es el viejo hombre. Entonces como que tenemos que empezar a ver, este Natanael que miente o este Natanael que tiene la mente corrompida, no soy yo en realidad. Entonces necesito sacármelo, desvestirme de eso que yo no soy en realidad. Y para eso necesitamos también, como en todo, la intervención del Espíritu Santo mostrando nuestro diseño original. En un retiro que tuvimos hace unos días, los pastores que invitamos nos hablaban de recuperar la memoria eterna. ¿Qué significa esto?
significa que nuestra historia no comenzó cuando nacimos en esta tierra. Tenemos una historia también de cosas que pasaron en la eternidad, un origen. Y necesitamos recuperar ese origen, vernos en nuestro diseño original para saber cuál es la medida de la estatura que tenemos que alcanzar, ¿no? Creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer más seguido. Empezar a recordar en lo que es eterno, nosotros en la eternidad. Decíamos hace un rato, hablábamos de esto y veía, le digo, mientras él me hablaba de tener la memoria eterna, yo podía ver que cuando nacemos, le digo, yo sentía como que cuando nacemos sufrimos de amnesia. Entonces empezamos a formar una persona que no es nada que ver al original. Entonces debemos a ver cómo puedo volver a la memoria, cómo puedo hacer que vuelva a mi memoria y empezar a ver quién soy en verdad y cuál es el original. Sí. No sé si vieron, les contaba, vi una película que se llama Hombre al Agua, creo, que es un hombre que es multimillonario, se cae de un bote, se golpea la cabeza y pierde la memoria. Como nadie lo va a buscar nada, una mujer le hace creer que es su esposa y que tiene 2 hijos y son pobres, son muy pobres. Entonces este hombre empieza a vivir como si fuera un hombre muy pobre, empieza a trabajar todo el día, llega cansado, la mujer lo hace cocinar, cuidar a los chicos, todo. Hasta que un día él recupera la memoria y se acuerda cuando él comía en restaurantes elegantes, que él tenía un yate, que él tiene una mansión, que él tiene sirvientes. Y dice, ¿cómo puede ser que estuve engañado todo este tiempo viviendo de una forma que no soy yo? Y yo siento que así nos tiene que pasar a nosotros, recuperar nuestra memoria eterna, de decir, ¿qué hago siendo esclavo si en realidad soy libre? ¿Qué hago siendo... Claro, ¿qué hago sintiéndome que no soy nadie cuando soy hijo del rey? Y así un montón de cosas que necesitamos Que soy huérfano. recuperar memoria. Claro. Cuando tengo padre, cuando soy hija. Exacto, exacto. Hay una última, exponernos a la palabra y a ambientes de verdad. Y esto nos referimos de cuidar lo que entra por nuestros ojos, lo que entra por nuestros oídos, porque todo eso es material para nuestros pensamientos. Necesitamos cuidar lo que entra en nuestra mente, poner una aduana siempre decimos, que vea a ver qué vamos a dejar entrar y qué no vamos a dejar entrar. A ver, estas fantasías sexuales no le vamos a dar lugar en nuestra mente. ¿Cuántos sabemos que tenemos la capacidad de decidir qué pensar y qué no pensar? Que a veces pareciera que hoy no puedo sacar estos pensamientos, no sé, pero somos nosotros los que le estamos dando lugar en nuestra mente. Por eso es importante conocer la palabra, exponernos a la luz de la palabra, escuchar su voz, porque eso es lo que nos va a ayudar a sacar ese pensamiento. Cuando yo digo, no, la verdad que este pensamiento no lo quiero tener más, pero ¿cómo lo voy a sacar? Diciendo, no pienso más, no pienso más, no pienso más. ¿Quién era? Pastora, vos era la que habías dicho una vez que cuando decimos, no pienso, no vayan a pensar en un elefante rojo. Todos están pensando en un elefante rojo, porque te estoy diciendo, no pienses en el elefante rojo. Entonces, de decir, no voy a pensar en esto, me hace pensar cada vez más en eso. Entonces, la idea es sacar ese pensamiento, pero con una verdad. Reemplazarlo. Claro, no es que la saco, a ver cómo dejo, yo digo saco así, pero no la sacamos así. Entonces, es como plantar una verdad. A ver, ¿qué es lo que estás pensando? Que sos débil. Bueno, fíjate que en Cristo no sos débil. ¿Qué pensás? ¿Que sos huérfano? No, fíjate que en Cristo no sos huérfano, sos hijo. Que sos pobre, no, fíjate que en Cristo sos rico, sos heredero. O sea, y así en cada cosa, en cada pensamiento que vos tengas, hay una verdad. No es que, ay, no, pero este pensamiento que tengo, Nata, no tengo una verdad para poner. Sí, claro. Hay que aprender la palabra. Si descubrimos que tenemos pensamientos de pesimismo, tenemos que empezar a fijarnos porque probablemente estamos mucho tiempo escuchando las noticias, escuchando los noticieros, escuchando a personas pesimistas, juntándonos a tomar mate con personas que son pesimistas. Entonces, si algo está en nuestra mente, empecemos a preguntarnos por dónde entró y a empezar a cortar esos pensamientos que nos están haciendo mal.
Si yo tengo un pensamiento de que soy víctima y me junto con alguien y me dice, ay, pobrecita, pobrecita, no me sirve. Necesito a alguien que me diga, deja de lamerte las heridas. ¿O no? Claro. Bueno, ¿qué beneficio tiene el trabajo en nuestras mentes? Sí. Ajá. Exponer nuestros pensamientos mediante la confesión. Es cierto. Sí, sí, porque muchas veces no sabemos cómo llevar, porque hay veces que sí son cosas muy pesadas o que no sabemos cómo y necesitamos exponerlo. Ya una vez que vos lo expusiste, pierde un montón de poder eso. Y después, aparte, la persona a la que vos se la confiesas, obviamente no se lo vas a ir a confesar el carnicero, no, confésaselo a tu discipulador, a una persona con autoridad, no a una persona que no sepa de los pensamientos de Dios, porque te vas a ir llenando de mentiras. Entonces te van a decir, no, mira, no es este, busquemos acá, leamos esto, te va a poner, Nata, vos siempre decías, a ver qué estás dispuesto a hacer, anota en un papel. ¿Hasta cuándo vas a hacer esto? Me acuerdo una vez me dio una tareita a mí así. Entonces, con esas cosas te ayudan a ver cuántas veces estás pensando en cosas que no son verdaderas y realmente en ese momento vos empezás a plantar verdades y sacar, ¿no? Y confesas y decís, ¿sabes qué? Estoy empezando a tener. Y eso te ayuda a que cada vez lo vayas trabajando más. Si te vas exponiendo cada vez más, te da vergüenza después ya me decís, ¿vos sabés qué? Sigo pensando en esto, sigo pensando en esto, sigo pensando en esto. Y vas a decir, bueno, basta, tenés que dejar de pensar en algún momento. Así es. Punto número 1, entonces, de beneficio de trabajo en nuestra mente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Ya lo tenemos que saber de memoria. Sí. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que uno de los resultados de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo es que pronto nos vamos a dar cuenta de que ya no somos nosotros, incluso en nuestra mente. Estos pensamientos no pueden salir de mí. Estos pensamientos son de la mente de Cristo haciéndose parte de la mía, ¿no? Estos recuerdos que a veces vemos en visiones no vienen de mí. Yo nunca viví esto. Sin embargo, son parte de recuperar nuestra memoria eterna como venimos hablando. La conciencia, todo lo que forma parte de la mente de Dios empieza a hacerse parte de la mía también. Ahí empezamos a experimentar lo que es la verdadera naturaleza, lo que es el nuevo hombre. Y eso es lo que nos llena de gozo, nos llena de, como que decimos, nos llena, nos completa, porque cuando podemos experimentar de esa nueva naturaleza, eso te llena, te completa. Vos decís, yo puedo creer que esté pensando de esta forma, en esta situación. Yo no puedo creer que no hayas reaccionado de esta otra, en esta situación. Y eso es experimentar, porque no es algo que hice yo. Entonces, lo que me satisface es que no lo hago yo. Porque díganme, cuando conseguimos algo nosotros, ahí no me queremos otra cosa, nunca estamos satisfechos. En cambio, cuando realmente viene de parte de Dios, es como que te completa, te llena y decís, wow, no puedo creer que me esté pasando esto. Se dan cuenta que el trabajo en la mente es una tarea espiritual. No estamos hablando acá de esforzarnos por no pensar o de hacer algo natural. Estamos hablando de cosas espirituales, de despojarnos del viejo hombre para vestirnos del nuevo, porque la verdadera transformación, la que perdura en el tiempo, es esta, la que provoca el nuevo nacimiento. Si yo me propongo que no voy a decir más malas palabras, me lo propongo, si yo lo hago a mi fuerza en lo natural, ¿sabes cuánto me va a durar? Hasta que me choque el dedo chiquito contra algún mueble o algo.
Cuando yo empecé con el tema de las malas palabras, cuando una vez me golpeé y no largué el rosario de malas palabras, dije, uy, ¿qué pasó? Me golpeé y dije, ay. Y me quedé así como yo sola, se me pasó hasta el dolor del dedo, porque dije, ay, no más, ¿cómo puede ser? Me desconocí. Y bueno, y esas cosas en las que a uno te hacen bien, te hacen bien. Y te hacen reconocer que no fuiste vos, que es No. Cristo manifestándose. Porque a mí salían. Claro. Salía. En cambio ahí es como que decís, uy, cuando te golpeas es imposible sostener la boca, te sale. Entonces vos decís que me salga ahí nomás, yo me quedé como así. Y es más, el Gaby siempre dice, yo empecé a ir a la iglesia porque vos dejaste de decir malas palabras, dice. Pero... Y otra cosa que mencionaba el pastor David recién es que si trabajamos nuestra mente, el resultado va a ser paz. Este regalo tan precioso que solamente es la paz que Dios nos puede dar. En Proverbios 1:33, les invito a que lo busquemos así, lo leemos, porque este versículo es precioso. Dice, en cambio todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Dijimos que la renovación de la mente se da escuchando la voz de Dios y la promesa de Él es que si me escuchan van a vivir en paz, tranquilos y sin temor del mal. Cuando nuestra mente está corrompida, no está trabajada, nuestra mente es un caos que nos lleva constantemente a auto boicotearnos, digamos. Me acuerdo de un discípulo que me contaba, a veces de la nada me agarran pensamientos de sentirme mal, me pongo nervioso, me pongo ansioso, siento que en el futuro todo va a ir mal, que no voy a tener la capacidad, que soy un desastre, que nadie me va a amar, que nadie me va a querer. Y las mentiras vieron que quizás para todos son diferentes o iguales, pero mentiras que vienen a hacernos perder la fe, que vienen a hacernos detener en el camino del avance de Dios. Y la verdad que no se lo recomienda a nadie. ¿Quién quiere vivir con una mente que te hace la vida imposible todo el tiempo? Y estamos llenos de temores, ¿no? Llenos de miedos cuando nuestra mente no está renovada, cuando no está el pensamiento realmente correcto. Eso te llena de temor en cada cosa que haces. Como, ¿qué voy a hacer en el futuro? Uy, me pasó esto en el trabajo, capaz que me echan. Preocupación. Sí, todo el tiempo. Pero el resultado de trabajar en la mente es vivir en paz. No significa que no hay problemas, no, todo sigue igual. Tu marido y tu esposa siguen sin cambiar, tu jefe sigue siendo el mismo de siempre, las cosas malas siguen pasando, el coronavirus sigue estando allá afuera, pero vos en tu mente tenés paz. Ese es el resultado de trabajar y de permitir que el Espíritu renueve nuestro entendimiento. Ya nuestra mente no está puesta en las cosas naturales, no está puesta en lo que pasa en la economía, no está puesta ahí. Tu mente está puesta en las cosas eternas y en el descanso de que Él se encarga de nuestra vida. Esa simple verdad nos trae paz, nos trae descanso. Que Él gobierne nuestra vida, eso te da paz. El escuchar la voz de Dios y conocerla, eso trae paz, porque sabes que cada paso que estás dando, aunque vaya en contra de lo que vos crees, cuando vos sabes que es de Dios, es hermoso porque sabes que estás haciendo lo correcto. Y eso trae paz, el saber. Pero para eso necesitamos conocer su voz, no confundirnos, no decir, no, Dios me dijo y en realidad nunca leo la palabra, no tengo intimidad con Dios, no conozco su voz entonces. Si yo no conozco lo que Dios piensa y no tengo intimidad con Dios, no voy a saber lo que Dios dice. Tengo que conocerlo para poder reconocer su voz. Yo doy testimonio de que mi mundo interior era un caos, era de angustia, era de preocupación constante, de ansiedad, de todo el tiempo sentirme mal. Y hace poquito pensé y le digo, Señor, te doy gracias porque hoy en mi interior me siento bien. Siento que había leído un capítulo, un libro que decía que hacer de nuestro interior un paraíso. Y yo dije, Señor, realmente hoy puedo dar fe y te agradezco tanto por esto tan hermoso
de poder sentirme bien interiormente, sentirme libre, sentirme alegre, sentirme... Son cosas que hoy las valoro muchísimo porque en un momento no las tuve, ¿no? Pero que valió la pena el trabajo en la mente. Bueno, eso es lo que les queríamos compartir. Queremos también compartirles una canción y antes poder orar. ¿Sí? Señor, primero que nada, como venimos hablando, queremos reconocer la necesidad que tenemos de que renueves nuestra manera de pensar, Señor. No importa cuán sabios nos creamos, reconocemos que necesitamos que nos enseñes. Con un corazón enseñable, Señor, nos rendimos a vos en humildad y te pedimos que renueves nuestra manera de pensar, Señor. Que nos ayudes a ver cada una de las situaciones desde tu perspectiva. Tenemos la invitación de parte de Dios de cada día poder subir y ver las cosas como Él las ve. Y Señor, queremos realmente aceptar esa invitación. Papá, quiero poner en tus manos a cada una de las personas que nos escucharon hoy o que nos escucharán en la grabación y que en su mente hay un caos de pensamientos y de estructuras mentales que los llevan a sentirse mal todo el tiempo. Papá, te pido que mediante su humildad, mediante su disposición, seas vos, Espíritu Santo, trabajando en su mente y trayéndoles verdad, constantemente sembrando verdad y erradicando cada una de las mentiras y de los engaños que los han estado manteniendo esclavos. Padre, que sea tu verdad trayendo libertad en las mentes. Padre, que sea tu verdad liberándonos de manera de pensar que nos impiden darte a conocer, que nos impiden cumplir el propósito eterno. Señor, gracias porque tenemos este hermoso regalo de la vida de Cristo en nuestro interior e incluso la mente de Cristo en nosotros. Señor, ayúdanos a descubrir qué no forma parte de nosotros, qué no forma parte de nuestra esencia, para desecharlo y para incorporar lo que vos decís que nosotros somos. Señor, te damos gracias por este hermoso regalo que vos nos das, que es la paz en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor.